tremendo como generalmente aquellos que no aman el mundo y que más aman a Cristo tienen una perspectiva previa al regreso de Cristo. Santiago, el medio hermano de Jesús, no se disculpa al condenar a aquellos que aman al mundo y prefieren vivir aquí en lugar de en la presencia de Dios. En Santiago 4:4 dice: ustedes, personas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, quien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. A la luz de lo que Santiago declara, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. El apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 2:15: no ames el mundo ni las cosas del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan continúa y dice en los versos 16 y 17: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y el orgullo de la vida, no es del Padre sino del mundo, y el mundo pasa junto con sus deseos, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El amor del Padre es la voluntad de Dios obrando en una persona. Esto está en contraste con alguien que tiene el mundo trabajando en él y vive de acuerdo con los deseos de la carne, exhibiendo lujuria y orgullo. Un enemigo de Dios, entonces, es aquel que rechaza la promesa del reino de Dios y en su lugar prefiere vivir en este mundo. De hecho, cuando abraza el mundo tal como es hoy, tal persona, según Juan, no disfrutará de la presencia de Dios en el mundo venidero. La persona que obviamente encaja en esta descripción es aquella que no es cristiano, que no es creyente. Esto significa que no teme ni sigue al Señor Jesús. Tampoco tiene ningún problema en adorar cualquier otra cosa que no sea al Dios verdadero. Vivir así, por supuesto, hace que su moralidad caiga en picada porque no tiene otro estándar de justicia que su propio pensamiento defectuoso y pecaminoso. El corazón de esta persona se endurece y eventualmente se transforma en piedra insensible e inflexible. Aquí está el problema. Santiago, en su epístola, está escribiendo a los hermanos judíos en Cristo, a las 12 tribus en la dispersión. Santiago 1:1. Santiago entonces no está escribiendo a los incrédulos. Santiago, Juan o Pablo, por ejemplo, en sus cartas advierten a la iglesia, a los creyentes en Jesucristo, sobre un tema en particular, y generalmente significa que alguien está participando en una práctica sobre la que necesita ser advertido. Su intención es despertar al peligro en medio de ellos y corregir su caminar con Cristo. Entonces Santiago llama adúlteras a personas en la iglesia, y es por una razón. Al parecer había ciertos creyentes a quienes Santiago les escribe que estaban haciendo una práctica de vida mundana, estaban cayendo en una práctica mundana. Juan construye sobre esto que dice Santiago para nosotros con la mala noticia de que aquellos que viven para el mundo no son amigos de Dios. De hecho, probablemente ni siquiera son salvos. Sin embargo, si alguno de los que son salvos se dedica a amar al mundo en lugar de a Dios, la pregunta es ¿cuáles son las consecuencias sobre eso? Es tremendo como generalmente aquellos que no aman el mundo y que más aman a Cristo tienen una perspectiva previa al regreso de Cristo, es decir, son pretribulacionistas. Bíblicamente, la pregunta es, ¿no deberíamos nosotros acaso estar esperando ansiosamente el pronto regreso de Cristo en las nubes? Porque esa devoción lleva a tener un mayor deseo cada día de agradar a Dios, debido a que deseamos ser encontrados fervientes
y en santidad cuando Cristo venga por su iglesia. Me gusta hacer la pregunta cuando hablo sobre esto: ¿qué estarás haciendo cuando ocurra el arrebatamiento? ¿Cómo te gustaría enfrentarte al Señor inmediatamente después de participar en un acto pecaminoso? Por el contrario, aquellos que no son pretribulacionistas no están preocupados por vivir todos los días para el Señor. Y si aparentan estar viviendo todo el día para el Señor, todos los días para el Señor, hay una contradicción, porque no quieren que venga anticipadamente y rápidamente el Señor Jesús. Traduzca esto entonces a cómo operamos en el mundo en estos últimos días. Personalmente sé de varias personas como yo que están cansados del mundo con sus abominaciones y quiero estar listo para que Dios me saque del tiempo de la ira venidera que ha de venir a este mundo. Hago todo lo que puedo por la fuerza del Espíritu Santo, tratando de vivir para Cristo y tenerlo en mente durante todo el día, meditando en su gracia y misericordia, ocupándome de la obra del reino. Sin embargo, este mundo se ha vuelto cada vez más ajeno a mí. No quiero tener nada que ver con eso. Quiero estar listo para irme a la casa del Padre, que muchas moradas hay. Una vez más, soy consciente de otros que piensan así. Sin embargo, pareciera que son muy pocos. Por otro lado, particularmente entre aquellos que tienen creencias distintas a las del rapto antes de la tribulación, están tratando de arreglar el mundo o simplemente abrochándose para capear la tormenta que está por venir. Si escuchas a muchas de esas personas hablar sobre el futuro, hablan sobre las generaciones venideras, sobre cómo su trabajo afectaría a sus hijos y a la sociedad en el futuro. Y si indican que podría haber una pronta culminación del mal siempre presente en el mundo, siempre cubren sus palabras. La gente como yo dirá algo como: el rapto es inminente. Todos los signos de los tiempos declaran que Jesús pronto nos arrebatará de este mundo hostil y extraño. La tribulación está casi sobre nosotros y todos los mecanismos para implementar los designios de Satanás ya están a la mano. Aquellos que se burlan podrían decir: el Señor está regresando, pero simplemente no sabemos cuándo. Podría ser dentro de 100 años, por lo que debemos seguir trabajando para mejorar el mundo con elecciones justas y cooperativas comunitarias locales, mientras tratamos de superar lo peor que está por venir. Estas son declaraciones que, por ejemplo, hacen aquellos que se burlan de la posición de un rapto pretribulacional. Comúnmente son personas, cristianos, que están atrapados dentro del movimiento de justicia social. Entonces, la pregunta: ¿qué perspectiva se aproxima a los que son amigos del mundo? No estoy diciendo que muchos de estos no se salven, pero creo que hay muchos verdaderos creyentes que simplemente no se adhieren a la doctrina pretribulacional por varias razones: mala enseñanza, hermenéutica pobre, falta de lectura diaria y profunda de la Biblia, lo que sea. Siendo ese el caso, la pregunta es: ¿cuál es el enfoque más peligroso de una vida en Cristo? Porque si Jesús nos mandó que fuéramos conscientes y que vigiláramos diligentemente su regreso, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Cómo debemos entonces vivir? ¿No debería ser como si estuviéramos al borde de la eternidad cada día? Debería ser así, vivir cada día esperando fervientemente que Cristo pronto viene por su iglesia.